Bienvenidos. En este video, descubriremos la historia épica de Leónidas I, el valiente rey espartano que lideró a 300 guerreros en la legendaria batalla de las Termópilas. En el 480 a.C., Leónidas y sus 300 espartanos enfrentaron audazmente a un vasto ejército persa en las angostas Termópilas. Durante 3 días, resistieron valientemente hasta su último aliento, protegiendo a Grecia de la invasión persa. Leónidas y sus hombres se convirtieron en símbolos de valentía y sacrificio. Su historia ha inspirado generaciones y se ha inmortalizado en el cine y la literatura. Leónidas nació en Esparta aproximadamente en el año 540 a.C. Su padre, el rey Anaxándridas II, era parte de la diarquía espartana, siendo del ala de los agíadas, en tanto que la otra rama que compartía el poder formaba parte de los euripontas. Leónidas era el cuarto hijo del rey Anaxándridas II, y por esta razón no se esperaba que fuese heredero al trono como sucedió finalmente. La llegada al trono de Leónidas sucedió luego de la muerte de su medio hermano Cleómenes I, quien había perecido por un posible suicidio sin dejar un hijo varón que lo sucediera. Su otro hermano, y quien debía tomar la sucesión del trono, Dorieo, murió poco tiempo después de la muerte de Cleómenes luchando contra los cartaginenses en Sicilia, también sin dejar un descendiente varón. Al producirse estos hechos, Leónidas fue el rey agíada de Esparta. Este hecho se produjo probablemente entre los años 485 o 488 a.C. Leónidas se casó con una hija de su medio hermano Cleómenes, llamada Gorgo, con quien tuvo un hijo varón llamado Plistarco, que lo sucedió en 480 a.C. Un niño espartano comenzaba con el examen de los ancianos llamados gerontes. Estos eran los que se encargaban de determinar si el niño sería fuerte y apto para la guerra, o si por el contrario, debía perecer para evitar dar crecimiento a alguien que no serviría para la batalla. A los 7 años comenzaba su proceso de educación marcial. Estaban a cargo del estado de Esparta y su educación corría por cuenta de un maestro de 19 años de edad, donde les enseñaban el manejo de las armas, gimnasia, leer y escribir, entre otras cosas. Su cabello tenía que estar corto, y solo se les permitía llevarlos largo, a la manera de los militares espartanos cuando cumplían 15 años. Se buscaba que los jóvenes que serían futuros guerreros no tuviesen sentimientos individualistas, sino que aprendieran a estar unidos para que al momento del combate, toda esta unión entre ellos se reflejara en una gran ferocidad que ayudaba a ganar batallas. Los jóvenes estaban bajo la tutela del estado de Esparta hasta los 20 años de edad, cuando formaban parte de los cuerpos militares espartanos. A pesar de que Leónidas haya tenido como padre al rey de Esparta, no estaba exento de esta educación militar. Por el contrario, ser excluido de esta educación y todos sus pesares era visto como una muestra de desprecio social que traería graves consecuencias a quien la sufriere, ya que, al estar sometidos a la misma educación, este vínculo hacía que todos los espartanos se sintieran iguales, como lo atestigua el título homoioi, al que se optaba a los 30 años. La estrategia griega se centró en las Termópilas y el estrecho paso marítimo. Con solo 7.000 hombres, los griegos defendieron valientemente el paso contra las fuerzas persas. Durante 2 días, resistieron, pero la traición de un local, Efialtes, reveló un sendero oculto a los persas. Los griegos, superados y traicionados, lucharon con valentía, pero fueron derrotados. La victoria persa, sin embargo, fue efímera, ya que los griegos finalmente triunfaron en la batalla de Salamina. Esta hazaña heroica en las Termópilas ha perdurado como un símbolo de coraje y sacrificio en la historia antigua. Leónidas, que conocía la existencia de dicho sendero, había apostado un contingente de focios, los cuales advirtieron a Leónidas de que el paso estaba comprometido y la retaguardia por tanto amenazada. Fue entonces cuando Leónidas tomó la heroica decisión de permanecer en el paso de las Termópilas y luchar, dándole tiempo suficiente al ejército griego a retirarse e impidiendo a la caballería persa perseguirles. Cabe decir
que no solo permanecieron los 300 espartanos, sino que un gran número de tespios y tebanos prevalecieron hasta el final. También hay que resaltar que, salvo los espartanos, que eran soldados profesionales, la mayoría de los contingentes eran simples ciudadanos sin casi formación militar. Como curiosidad, cabe resaltar que el número de muertos entre los espartanos no fue de 300, sino de 298. 2 fueron los soldados que, según Heródoto, sobrevivieron a esta celebérrima batalla. Gracias a este mismo autor conocemos sus nombres y la causa de que estos sobrevivieran: Aristodemo y Pantitas. El primero enfermo de un ojo y junto a otro soldado también herido, Eurito, recibieron el permiso para ir a un pueblo cercano a ser tratados de sus dolencias. Pese a no estar en condiciones de combatir, Eurito prefirió volver junto a sus hermanos, muriendo en el desfiladero. No así Aristodemo, que permaneció alejado del combate en el pueblo de Alpeno. Por su lado, Pantitas fue enviado como mensajero a Tesalia para informar de la situación, pero a su regreso se había consumado el desastre. Los espartanos no estuvieron dispuestos a abandonar el cadáver del rey y lucharon hasta el final a su lado. Según los textos clásicos, hubo muchos empujones para recuperar el cadáver, y luego los griegos rechazaron hasta 4 ataques en ese punto. Una vez masacrados los últimos helenos, Jerjes identificó el cuerpo de su rival, Leónidas, y ordenó que le cortaran la cabeza para colocarla en una pica. Pretendía así hundir la moral de las filas griegas, que en Termópilas perdieron más de 1.500 hombres. No en vano, el 50% de las bajas de ese día las representó los tespios, que lucharon con igual arrojo, pero menos propaganda. En contrapartida, Jerjes perdió probablemente más de 1.000 hombres, aunque la leyenda eleva esta cifra hasta los 20.000. Lejos de convertirse en un sacrificio que conmovió a los griegos e impulsó el contraataque, como afirma la leyenda, en realidad los propios helenos comentan en sus textos que fue una derrota demasiado rápida e inesperada. Algo parecido ocurrió con la batalla naval de Artemisio, donde la resistencia griega apenas duró 3 días, aunque en este caso los persas perdieron cientos de barcos. El poeta tebano Píndaro comentó que en Artemisio fue donde los hijos de Atenas colocaron la primera piedra de la libertad, y no con el sacrificio de los 300. Gracias a este mismo autor conocemos sus nombres y la causa de que estos sobrevivieran: Aristodemo y Pantitas. El primero enfermo de un ojo y junto a otro soldado también herido, Eurito, recibieron el permiso para dirigirse a un pueblo cercano a ser tratados de sus dolencias. Pese a no estar en condiciones de combatir, Eurito prefirió volver junto a sus hermanos muriendo en el desfiladero, no así Aristodemo, que permaneció alejado del combate en el pueblo de Alpeno. Por su lado, Pantitas fue enviado como mensajero a Tesalia para informar de la situación, pero a su regreso se había consumado el desastre. En la actualidad, tras 2.500 años de desgaste, el río Esperqueo, situado en la parte inferior del desfiladero, ha ampliado notablemente su anchura. La superficie de la tierra en la que se libró la famosa batalla está ahora enterrada bajo 20 metros de tierra, y la costa se ha retirado en gran medida a través de los siglos debido a la sedimentación. Los espartanos no estuvieron dispuestos a abandonar el cadáver del rey y lucharon hasta el final a su lado. Según los textos clásicos, hubo muchos empujones para recuperar el cadáver, y luego los griegos rechazaron hasta 4 ataques en ese punto. Una vez masacrados los últimos helenos, Jerjes identificó el cuerpo de su rival, Leónidas, y ordenó que le cortaran la cabeza para colocarla en una pica. Pretendía así hundir la moral de las filas griegas, que en Termópilas perdieron más de 1.500 hombres. No en vano, el 50% de las bajas de ese día las representó. En el año 481 a.C., el rey persa Jerjes desató su vasto ejército en la península griega, exigiendo sumisión. En respuesta, las principales polis griegas, lideradas por Esparta, Atenas y Tebas, se unieron en la Liga Helénica para resistir.
Enfrentándose a una fuerza persa de 250.000 hombres, los griegos, incluyendo los famosos 300 espartanos de Leónidas, se reunieron en las Termópilas, un angosto paso terrestre. Al mismo tiempo, la flota griega, más hábil que la persa, se preparó en el mar. Las Termópilas y Leónidas fueron objeto de una ilustración cinematográfica, una versión libre entre canto épico e historieta animada, la película 300, 2007, dirigida por Zack Snyder. Gerard Butler interpretó al rey Leónidas. Está basada en la novela gráfica del mismo nombre de Frank Miller, a su vez, adaptación de la película The 300 Spartans, El León de Esparta, realizada en 1962 por Rudolf Maté. Richard Egan interpretó al rey espartano. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje juntos. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo, explorando temas fascinantes y aprendiendo juntos. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle un pulgar arriba y suscribirte para más contenido emocionante.